Seguimos en Club de Prensa Colombia, nos acompañan Carol Galindo y Oscar Rueda de Noticias RCN, nuestra cadena aliada en Colombia. Dejábamos en el segmento anterior servido sobre la mesa y sobre el tapete lo que está pasando con los grupos armados ilegales en Colombia, específicamente con las disidencias FARC, con el ELN y con el Clan del Golfo, que han crecido. Hay una cantidad impresionante de nuevos miembros de esos grupos armados ilegales que crecen y se distribuyen por varias zonas del país, pero llegamos a un punto que me gustaría conocer la opinión de ustedes, y es cómo también con la anuencia, con la permisividad del régimen de Nicolás Maduro, también delinquen, son protegidos y tienen influencia en esa zona de frontera. Carol. A mí ese tema como que me genera diferencias porque justamente en este, si no estoy mal, fue ayer o anteayer, el presidente lanza un trino como diciendo que básicamente como que en Venezuela ya debe haber una transición en el que todos los sectores participen. Entonces pues uno diría, no, el presidente colombiano está pues como un poco viendo claramente ya la presión que se siente a nivel internacional sobre Venezuela, pero al mismo tiempo vemos, podría ser que ocultamente, como los grupos armados, uno de sus resguardos, si lo podríamos llamar así, ha sido el vecino país. Y pues obviamente eso también se evidencia con la presión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y pues que se cataloga a Maduro como jefe del Cartel de los Soles, jefe de esta banda criminal, que obviamente pues afecta también nuestro territorio nacional. Entonces creo que el hecho de que el gobierno no tome una postura, el gobierno colombiano no tome una postura clara, como que también nos deja en el tintero como en qué figura tiene Colombia en este momento con el respaldo, si le podemos decir así, que tenga este gobierno, le esté dando este gobierno al régimen de Venezuela, teniendo en cuenta la declaración también de la canciller, ¿no? Claro. Que supuestamente daría dar asilo político en un escenario hipotético a Maduro. Pues claramente esto nos deja en un escenario complejo a nivel internacional. Ese es buen punto para que lo toquemos más adelante o en unos minutos. Oscar, históricamente los grupos armados ilegales han tenido ese refugio en Venezuela. Absolutamente. Han cruzado la frontera desde arriba en La Guajira hasta abajo por Arauca. Esa frontera de más de 2.000 kilómetros la cruzan, entran, puertas abiertas, delinquen, secuestran, llevan y toda la cantidad de ilícitos los cometen en la frontera y no pasa nada porque desde el hermano país los protege. Claro, en su momento las FARC lo hicieron, por supuesto. Hoy en día más que las disidencias, quien se refugia allí sin ninguna duda es el ELN, cabecillas también del ELN. Y no solo eso, en estos días veía una investigación que creo que era de Inside Crime y un artículo que publicó también el Miami Herald de cómo ha crecido ese ELN dentro de Venezuela, y es una cosa impresionante. Delinquen también allá. No solamente ya es refugio, como lo era antes, ya hoy en día delinquen en estados y especialmente extorsionan, hacen presencia, como ocurre obviamente del lado colombiano. ¿Y todo por qué? Porque han sido protegidos, eso es innegable. Desde las épocas de Chávez. Sí, desde las épocas de Chávez y por supuesto hoy en día por el régimen de Maduro. Entonces, digamos, hablando también de las elecciones en Colombia, pues va a ser un reto muy difícil y muy complejo porque evidentemente es un refugio, también son rutas de narcotráfico que ahora salen también por Venezuela y que va a ser muy difícil combatirlo si en Venezuela no pasa nada. Claro. Carol nos plantea un tema interesante y tiene que ver con las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio ayer a una cadena radial colombiana donde expresa abiertamente que podría el gobierno colombiano darle un asilo al dictador Nicolás Maduro si él lo llegara a requerir. ¿Ven ustedes refugiándose al líder del régimen venezolano en Colombia, Oscar? No, realmente, es decir, es vergonzoso que el gobierno colombiano le haga esa invitación a Maduro, más en esta coyuntura, y eso pues demuestra muchas cosas, entre otras cosas, que al menos hay cierta complacencia con Maduro desde el gobierno, o al menos integrantes de este gobierno, pero no lo veo así porque pues seguramente a Maduro tampoco le interesará quedarse en Colombia y buscará otro sitio si es que realmente está pensando en un refugio. Ayer veíamos surge lo de Bielorrusia, ¿no? y habló también con el presidente ruso. Podría ser seguramente por ahí el camino, si es cierto que esta vez sí está pensando en marcharse. Ayer ya voy con Carol, pero simplemente una anécdota para los televidentes y para ustedes. Ayer entrevistamos a alguien aquí en el programa La Tarde de NTN 24, un experto, un analista nos decía, y me dejó pensando eso. Me decía, Maduro no va asilado a Colombia por una sencilla razón, el dinero.
¿Cómo va a traer el dinero a Colombia? En cambio, Bielorrusia, que donde está allá hay todos los mercados negros habidos y por haber, allá sí puede sacar el dinero. Y allá hay que sí lo puede sumarle tener. muchas cosas. Las elecciones acá van a ser claves, digamos. ¿Qué pasaría después del 7 de agosto si no es un candidato del pacto histórico el presidente? ¿Qué pasaría con Maduro si se refugiara acá? No, yo lo veo muy poco. Yo también lo veo difícil. ¿Caro lo ve? No, yo creo que en ese escenario es difícil. Primero, coincido con Oscar, o sea, ya nosotros iniciamos año electoral, inclusive desde ya pues empezamos a sentir como el agite electoral. Y segundo, creo que sería el escenario más obvio, o sea, donde claramente Estados Unidos buscaría de primeras a Maduro, pues porque sería el escenario más cercano, el más obvio, pero creo que es el que menos le permitiría, como dice Oscar, mover sus economías. Pero al mismo tiempo quiero agregar que yo creo genuinamente, que el presidente Petro tampoco lo permitiría. No creo que lo permitiría, analizando como sus últimas declaraciones, todo lo que ha ocurrido con la OFAC. No creo que el presidente lo permita, o sea, creo que este también es un escenario en el que la canciller simplemente... ¿Es un formalismo, entre comillas, formalismo? No, yo creo que tal vez ni siquiera eso está en la mesa del gobierno, sino es una declaración de las que muchas veces ponen aprietos al gobierno, pero no creo que genuinamente el presidente se ponga en ese escenario porque justamente sabe que Colombia inicia un año crucial y pues también esto, si ocurriera, ¿en qué escenario nos deja con países como Estados Unidos? Claro. Ahora, voy a aprovechar unos minutos en este segmento para que analicemos lo que está sucediendo en el Mar Caribe. El despliegue de Estados Unidos, el cerco que le está haciendo Estados Unidos al narcotráfico, al cartel de los soles, es brutal. Esta semana se ha incorporado un elemento y tiene que ver con los buques petroleros. O sea, ya no es solo el narcotráfico, sino los buques petroleros que también manejan esa venta ilegal de petróleo en países como China, como Rusia, que salen por el Mar Caribe, que utilizan inclusive las mismas rutas del narcotráfico. Sí. Porque, increíble, pero hemos descubierto en esta semana que en esos buques grandísimos de 2 millones de barriles de petroleros, pues son las mismas rutas del narcotráfico. Lo único es que venden en el mercado negro el petróleo. Le está cerrando el cerco a Maduro cada vez más, no solo con el tema narco, sino ahora con el petróleo. El impacto hacia Colombia se va a sentir. De una u otra manera, por ser países vecinos o por tener lo que tengamos o lo que hemos analizado en el programa, se va a sentir. ¿Creen ustedes que las operaciones terrestres que ha anunciado Trump van a llegar pronto a Venezuela y también a Colombia, Carol? Y ya voy con Oscar. Yo creo que sí, que cada vez va a haber operaciones terrestres. Sobre Colombia directamente que nos toque, yo creo que un poco sí coincido con Jesús en ese sentido. No creo que tampoco el gobierno de Estados Unidos nos toque directamente, pero al mismo tiempo el presidente Petro como que ha intentado anticiparse un poco a esto y no creo que el gobierno colombiano actúe tampoco de una forma como tan violenta, por decirlo así, contra el gobierno de Estados Unidos, porque a la final pues hay un propósito común que es luchar contra las drogas. Claro, pero si hacen una operación específica contra el ELN, por decir algo, contra un campamento del ELN, ¿lo ven? Es decir, que Estados Unidos tenga la información que en tal parte de Colombia está localizado un laboratorio gigantesco de producción de droga y llegue a Estados Unidos y lo ataque, ¿lo ven? ¿Ven ese escenario? No, yo creo que en este caso se respetaría un poco la diplomacia. No sé si yo estoy siendo tal vez muy inocente en el sentido de que se respeten los canales diplomáticos, pues porque al mismo tiempo vemos un presidente estadounidense muy feroz contra la lucha contra las drogas. No creo que directamente, sin tal vez tener un acercamiento con el gobierno, ocurra. Sin embargo, pues a la final es un propósito común que es la lucha contra las drogas. Oscar B. En Colombia no, en Venezuela va a seguir escalando si Maduro no accede a lo que quiere el gobierno de Estados Unidos y no entiende esta presión. Yo creo que todavía Trump juega a presionar a Maduro lo más que se pueda para que no haya necesidad de nada distinto. No llegar a eso, sino que pues realmente el régimen de Maduro y Nicolás Maduro decida marcharse. Ya, acuérdese usted que se había publicado que ya existía un plazo y que ese plazo no lo cumplió. Hace como 2 viernes atrás. Pidió un poco de condiciones, no se las aceptaron, el plazo se venció. Creo yo que aún Trump confía en que se pueda dar vía pacífica y lo único que busca en estos momentos es presionar e ir escalando. Que puede ocurrir, sí, pero creo yo que todavía el gobierno de Estados Unidos está esperando que haya una salida pacífica.
Y ahora que dice Pacífica, pero se la cambio hacia el Mar Pacífico, me hizo pensar usted que en el Mar Pacífico los operativos siguen. Sí, y es que claro. no estamos enfocados solamente en el Caribe, Sí. porque en el Caribe ya el despliegue es enorme, pero en el Pacífico no nos olvidemos que hay unas rutas del narcotráfico que salen de Ecuador, de Colombia, incluidos submarinos. Sí. ¿Ustedes cuántas veces no han realizado el cubrimiento de incautaciones de toneladas de coca que van en sumergibles que salen desde Tumaco, en el Nariño, en el departamento de Nariño? Así que no nos descuidemos de lo que puede pasar en el Pacífico. Sí, total. Igual creo yo que esos son los mensajes que manda Trump para presionar a Maduro a que tome prontamente una decisión o a que acceda a lo que realmente el mundo está pidiendo. Y es que si ya no se pudo por ninguna vía diplomática, ni con elecciones de por medio, pues... Listo, vamos a hacer la pausa comercial. Tenemos entrevista exclusiva que hace unos minutos salió por NTN 24, la Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado. Así que me parece muy importante que después de la pausa retomemos parte de la entrevista que le ha entregado nuestro enviado especial Andrés Gil en Oslo hace minutos, María Corina Machado, para poder también analizar